Duras, doctora. Sí, muy duras. Pues, Bueno, pero menos mal que genética es flexible para que ustedes tengan el espacio también de vaciarle a esas otras materias que son tan pesadas. no, pero genética tiene lo suyo, ok. Con lo de los cromosomas y las enfermedades genéticas. Y eso que estamos en la parte más sencilla, que es todo este primer como corte, yo lo llamo, que son como las primeras 6 clases, es la introducción. Se hace de pronto un poco más pesado cuando trabajemos enfermedades genéticas. Bueno, les cuento que el 19 de marzo, que sería el próximo viernes, tenemos con nosotros, si Dios quiere, a la doctora Patricia Huelvas, que es una genetista canadiense, según tengo entendido, y ella nos va a hablar sobre sensibilización del personal médico y manejo multidisciplinario de enfermedades genéticas. Yo le envié a ella el microcurrículo y entonces ella le pareció como pertinente dar esta charla de manejo multidisciplinario de enfermedades genéticas antes de que empezáramos con las enfermedades. Entonces, pues me parece muy importante que tengamos este tipo de, digamos, de aportes, pues de otros profesionales en el área. Listo, entonces hoy vamos a trabajar mutaciones. Yo le envié a Juan, por ahí debe estar Juan Felipe, yo le envié las clases, hoy la de meiosis y el día que terminamos clase la de cariotipo. Entonces, para que la compartan y así pues puedan sacar como un mejores apuntes. La de hoy es corta, es una clase sencilla, es corta. Entonces, iniciemos, pues me indican si ven las diapositivas. ¿Ahí ven las diapositivas? Sí, doctora. Bueno, mis amores, entonces trabajemos pues mutación. Siempre nos han hablado de mutaciones, de hecho ahora con lo del coronavirus nos dicen pues que hay muchos tipos de coronavirus porque están mutando, hace unos meses hablaban de que habían 11 tipos y que todos tienen una expresión diferente en cuanto a síntomas, en cuanto a agresividad para contagiarse. Y siempre hemos escuchado las mutaciones. Cuando les pregunté a ustedes, por ejemplo, que por qué se daba variabilidad genética, ustedes me decían por qué hay mutaciones. Entonces, conozcamos un poquito qué es eso de las mutaciones, cómo se clasifican las mutaciones, cuáles son las causas de las mutaciones, qué tipos de mutaciones hay. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues durante la clase me la pueden hacer. Entonces, si voy muy rápido, también me pueden decir, profe, vaya más despacio para los que toman apuntes. Entonces, recordemos que la mutación es todo cambio en el material genético y que ese cambio que se produce va a causar una variación en esa información genética. También podemos decir que la mutación es cualquier alteración en la secuencia de ADN ocasionada por un error en la reparación o la replicación del mismo. Esto nos quiere decir que cuando las células están en proceso de replicación, es decir, de reproducción, pueden haber algunos errores. Por ejemplo, recordemos un poco el emparejamiento de las bases. ¿Está adenina con quién? Con timina. Muy bien. ¿Citosina con quién? Con guanina. Con guanina. Muy bien. Entonces,
supongamos que tenía que haber un emparejamiento. Ah, bueno, pero no solamente es adenina, timina y citosina, guanina. ¿Cuántos puentes unen a adenina, timina? Dos Dos, puentes. muy bien. ¿Y CG se une con cuántos puentes? Con 3. Con 3, muy bien. Entonces, supongamos que una célula está en replicación y que por algún error, una alteración, un rayo, esa persona se expuso a rayos ultravioleta, esa persona consumió algún químico, esa persona tuvo, digamos, cáncer. Entonces, que por esos procesos que ocurrieron, estas bases nitrogenadas no se acoplaron la una a la otra como debía ser. Y el proceso, recuerden que nuestro organismo es sumamente perfecto en su funcionamiento. Nosotros no solamente tenemos procesos, sino reparación en esos procesos. Entonces, cuando no hubo un buen acoplamiento de estas bases y no hubo proceso de reparación, ahí vamos a tener una alteración en la secuencia de ADN. Y esa alteración nos va a llevar a una mutación. Entonces, ¿qué tipos de mutaciones pueden haber? Podemos encontrar mutaciones génicas o mutaciones cromosómicas. Las génicas son aquellas en las que el cambio se produce en la constitución química de los genes. O sea, lo que estábamos hablando. Mientras que las mutaciones cromosómicas son alteraciones que se producen en los cromosomas, como por ganancia o por pérdida o por intercambio de un fragmento. Ahorita más adelante vamos a ver con unas figuras cómo se puede dar una pérdida, que sería como una lesión, una ganancia o un intercambio de fragmentos. Y también, que la había dejado por fuera, se pueden dar mutaciones genómicas. Esas mutaciones genómicas son alteraciones que afectan el cariotipo, como habíamos visto en la clase pasada, los cariotipos. La célula tiene cromosomas de más o cromosomas de menos. Veamos entonces cuáles son las causas de las mutaciones. Ellas se pueden dar por mutación inducida o por mutaciones espontáneas. ¿A qué se refieren las inducidas? Se producen cuando, como consecuencia o cuando hay una exposición a agentes mutagénicos físicos, como por ejemplo lo que les decía ahorita de las radiaciones ultravioleta y gamma, y agentes como análogos de bases, agentes desaminantes, acción de la hidroxilamina y agentes alquilantes. En esos procesos estamos hablando de mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas es cuando hay errores durante la replicación, como la sustitución de bases, lo que les explicaba, que no una adenina se una con una timina, una citosina con una guanina, y estas espontáneas se presentan generalmente en bacterias y hongos. También puede afectar a células somáticas y a células germinales. Y solo en este caso la mutación es heredable. Las mutaciones somáticas también son la causa más probable del cáncer. Doctora, una pregunta. ¿Esas dos últimas oraciones hacen parte de las mutaciones esporádicas? Espontáneas. Eso, Sí. espontáneas. Gracias, Sí, doctora. sí, sí. Veamos entonces en este cuadrito así como resumido, ¿cuáles son esas aberraciones cromosómicas? Tenemos entonces unas que son estructurales, aquí están, y otras que son numéricas. Tranquila que cada una las vamos a explicar.
Entonces, dentro de las estructurales, pues como su nombre lo dice, afectan a la estructura de los cromosomas, la forma y el tamaño. Luego, ellas pueden ser o presentar variación en el número de genes o variación en la disposición de los genes. Si es en el número, entonces tenemos deleciones, que son pérdida de genes, o duplicaciones, que es un aumento de genes. Luego, si estamos hablando de la disposición de los genes, entonces tenemos inversiones, ahorita la vamos a ver más claramente, y translocaciones, donde hay un intercambio de genes entre los cromosomas. Luego, tenemos que las aberraciones cromosómicas, o sea, las numéricas, presentan variación en el número de juegos de los cromosomas o variación en el número de cromosomas. Cuando hablamos de la variación en el número de juegos de cromosomas, hablamos de la haploidía y la poliploidía. La haploidía disminuye el número de juegos cromosómicos y la poliploidía aumenta el número de juego cromosómico. Si nos referimos a la variación en el número de cromosomas, vamos a tener la aneuploidía, donde no hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos y hay pérdida o ganancia de 1, 2, 3 o más cromosomas. ¿Queda claro este cuadrito? Claro que ahorita lo vamos a ir explicando, como parte por parte. Sí, doctora. Me tomo mi tiempo para que ustedes tomen apuntes. Bueno, entonces ahora sí voy a explicarles un poco qué es lo que sigue, la deleción, la duplicación, la inversión y la translocación. Vamos a ver, entonces, ¿en qué consisten las deleciones? Las deleciones en homocigosis, recuerde que, ¿qué es lo que significa homocigosis, muchachos? ¿Qué es? Que dos alelos son iguales, ¿cierto? Entonces, en homocigosis suele ser letal la deleción para el individuo que es portador. Hay un ejemplo en la especie humana, que es como el más frecuente o el más conocido, que se llama el síndrome de maullido de gato. Se les llama de esta forma porque resulta que los niños cuando lloran lo hacen igual que un maullido de un gato. Entonces, por eso lo llaman de esta manera. ¿Y en qué consiste esta deleción? En una deficiencia del brazo corto, o sea, el brazo P, del cromosoma 5. ¿Qué consecuencias tiene esta deficiencia? Pues que se puede producir un retraso mental y muerte. ¿En qué consistiría entonces esta lesión? Aquí tenemos, observen bien las figuritas y entiéndanlas para que de esa manera les quede como más claro el concepto de cada mutación. Entonces decimos que es la pérdida. ¿Por qué? Aquí tenemos un cromosoma con los genes A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero cuando viene el proceso de mutación, ya observamos el cromosoma con los genes D, E, F, G,
pero no tiene la parte HI, los genes HI. ¿Se dan cuenta? De esta manera, estamos hablando de que este segmento cromosómico HI se perdió en este cromosoma a través de la mutación. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, entonces veamos la duplicación. ¿En qué consiste la duplicación? Se da como producto de una reorganización cromosómica de tipo estructural o un proceso de sobrecruzamiento defectuoso. Ya vamos a ver entonces cómo es. No suele tener una manifestación fenotípica observable a simple vista, como en la lesión que vimos, el síndrome del maullido del gato, sino que para nosotros poder observar una duplicación se hace mediante análisis citogenéticos, o sea, a través de cariotipos y mediante análisis moleculares. Entonces miremos cómo es esa reorganización cromosómica de tipo estructural. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos nuestro cromosoma con los segmentos A, B, C, D, F, D, E, F. Y aquí tenemos, pasó por el proceso de mutación y observemos de nuevo cómo queda el cromosoma. Se duplica el segmento D, E, F. Aquí lo teníamos sencillo, sin embargo, este pedazo del segmento del cromosoma o estos genes pasaron después de la mutación a este cromosoma. Entonces, la duplicación es como si se agregara de alguna manera un segmento más grande al cromosoma. Ahora veamos entonces el proceso de mutación por inversión. ¿En qué consiste ese proceso? En que un segmento cromosómico cambia de orientación dentro del cromosoma. Y puede ser un cambio pericéntrico cuando incluye al centrómero, o un cambio paracéntrico cuando no incluye al centrómero ni es afectada la forma del cromosoma. Veamos entonces un poco de la figura de inversión. Entonces tenemos un cromosoma con los segmentos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Viene y pasa por un proceso de mutación. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ya estos genes no vienen en el mismo orden que venía aquí, sino que este segmento se invierte. Queda D, H, G, F, E, I. Hay una reorganización, como decía aquí atrás. Dice que se cambia la orientación dentro del cromosoma. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí, que se está cambiando la organización de los genes dentro del cromosoma. Doctora, esa inversión sería paracéntrica. A ver, ¿tú qué crees? Decía que peri incluye el centrómero y para no lo incluye. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sí, es paracéntrica. Muy bien, gracias.
¿Sí ven lo sencillo que son los procesos de mutación, muchachos? Yo no sé a veces cuando nosotros los docentes tenemos que dar clase, porque de pronto cogemos como los temas y los complicamos mucho. En realidad a mí me parece que la genética es sencilla, es práctica, se puede ser como tan observable todos los procesos, los síndromes, las enfermedades. De pronto cuando estamos metidos en la parte molecular es que se enreda un poquito si no tenemos como muy claros los conceptos, pero en general estos temas a mí me parece que son sencillos. Ahora hablemos entonces de las translocaciones. ¿Qué significa una translocación? Pues que dos cromosomas que no son homólogos, o sea, que no son igualitos, se van a intercambiar segmentos cromosómicos. Lo que sucede en la leucemia mieloide crónica, donde el cromosoma Filadelfia es el resultado de una translocación, o sea, de un intercambio de segmentos de los pares de cromosomas 9 al 22. Y esto también lo podemos observar cuando hacemos cariotipos, esta leucemia mieloide crónica. Miremos a ver cómo... bueno, tomen nota y ya miramos la figurita. ¿Quién es tan juiciosa? Estoy muy juiciosa, que me acompañe a clase. Bueno, entonces aquí tenemos. ¿En qué consiste? Tenemos dos cromosomas. Allá lo decía. En el Filadelfia son ¿cuáles? El 9 y 22. Entonces, ¿qué sucede cuando hay la translocación? ¿Qué es lo que sucede? Va a haber un intercambio de segmentos cromosómicos. Entonces, aquí tenemos en el cromosoma 1 o el 9 que estamos trabajando, tiene hasta el segmento HI, D, E, F, G, H, I. Y en el cromosoma 22 tenemos los segmentos 4, 5, 6 y 7. Cuando pasan por un proceso de mutación, observemos qué es lo que pasa, muchachos. Entonces, el cromosoma 9 trasloca o de alguna manera inserta sus genes HI en el cromosoma 22 y a su vez el cromosoma 22 le pasa o trasloca su segmento con el cromosoma 9. ¿Queda claro translocación? Sí, doctora. Listo. Yo creo que ustedes se cansan de que yo les esté preguntando a cada momento que si les queda claro. Pero es que si en clase ustedes comprenden todo, para el parcial no va a haber ningún problema. Allá cuando les puse el cuadrito ahora sobre alteraciones cromosómicas, nombramos la haploidía. Este término se aplica a toda célula, tejido u organismo que posea una constitución cromosómica igual a la de los gametos de la especie. Esto es más información porque en la naturaleza el estado normal de la haploidía es de los hongos y algunas bacterias. Entonces esto es más como información. Cuando vimos esta diapositiva, esta de aquí, aquí trabajamos haploidía, poliploidía y aneuploidía, cuando estamos hablando de las aberraciones cromosómicas numéricas. Entonces, por eso ya vamos a empezar a verlas. Veamos entonces qué es la aneuploidía. Es cuando una célula no tiene un número normal de cromosomas. Si esto sucede, pues como consecuencia tenemos una mutación. Esta anomalía puede consistir en que haya ausencia o un exceso de cromosomas.
Si hay ausencia es porque, ¿qué ejemplo tenemos? A ver, ese ya lo vimos. ¿Recuerdan cuál de los síndromes presenta una ausencia? Turner. Recuerden que Turner tiene solo un cromosoma X. Bueno. Y exceso de cromosomas. Denme un ejemplo. La trisomía 21. O Edward. Edward, la trisomía 3, 18, o, Tiene o Down, que es la 21, o Pato, ¿cierto? Que es la 13. Entonces eso deben irlo recordando, muchachos. Listo. La aneuploidía, además, pues es un fallo en la separación de los cromosomas durante la meiosis. De eso ya habíamos hablado, de la no disyunción. Entonces, en humanos, pues ya lo acabamos de nombrar, son frecuentes los síndromes de Down, donde hay un cromosoma de más, el de Edward, en el cromosoma 18 hay una trisomía. Generalmente estos chiquiticos, Edward, pues ellos fallecen. En el síndrome de Patot también, en el cromosoma 13 hay una trisomía. Pero con estos síndromes, excepto el de Down, que los niños sí nacen y continúan pues su vida. En cromosomas sexuales está el síndrome de Turner, que ya decíamos que tiene ausencia de un cromosoma X. Y también tenemos a Klinefelter, que en vez de ser ausente, pues tenemos una adición de cromosomas. Bueno, esta sí la van a resolver es ustedes porque ya tienen las herramientas para que lo puedan hacer. Estamos hablando de aneuploidías y sus consecuencias en la meiosis. Entonces, a ver, los quiero ver participando, mis amores. Tenemos aquí ¿qué estamos viendo aquí? Un cariotipo normal, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es normal? Pues porque estamos observando que los cromosomas están unidos o en grupos de parejitas y están todos completicos. Listo. ¿A qué se refiere una monosomía? Que hace falta un par de cromosomas. A ver, tienes idea, pero a ver, un par. Solo falta uno. Uno. Entonces, cuando hablamos de monosomía, tenemos que dentro de los pares, hay uno de los pares que presenta ausencia de un cromosoma, no del par completo, sino de un cromosoma, como en este caso del par 3. Cuando hablamos de la tetrasomía, ¿a qué se está refiriendo? Un cromosoma de más. 4. Entonces ya sería como 2 pares del mismo. Eso, muy bien. Tenemos 4 cromosomas, aquí está en el juego 3, tenemos 4 cromosomas, lo que quiere decir que hay un par que se adicionó a este otro par. Bueno, cuando hablamos de la nulisomía, ¿a qué se refiere? Aquí hace falta un par de cromosomas. Aquí sí, muy bien. Aquí sí cabe la expresión un par. Está completamente ausente un par de cromosomas. La trisomía, pues sí, ya está trillada. Ya sabemos que es que hay una adición en uno de los pares. Hay una adición de un solo cromosoma. ¿Y la doble trisomía qué es? Adición de un cromosoma a dos pares diferentes de cromosomas. Sí, bueno, muy bien. Listo. Veamos entonces qué es la euploidía. La euploidía se refiere cuando la mutación afecta el número de juegos completos de cromosomas